Amén. Recibo un cordial saludo, bueno, de paz y bien en este nuevo programa de entusiasmo que hoy vamos a continuar el proceso del Apocalipsis, porque recuerden que la semana pasada hicimos un breve, hicimos un paréntesis para poder reflexionar sobre la figura de Juan Pablo II por estar celebrando los 38 años de la visita. Ahora vamos a continuar con el Apocalipsis y vamos a dar unos tips muy concretos porque ya los que estuvieron en los programas anteriores y los que los puedan buscar en la parroquia, ahorita hablamos con Ronnie para que al final los que quieran buscar los programas específicos anteriores los puedan ver. Hoy vamos a continuar con el Apocalipsis y vamos a ser muy directos, vamos a ir hablando de símbolos, de elementos claves que les puedan ayudar en esta visión de esperanza de este libro. Vamos y bueno, es providencial. Este atrasito permitió que llegaran bastantes personas a las cuales les damos un saludo fraternal desde la parroquia San Rafael de Calle Blancos y las personas que lo vayan a ver luego. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a meternos a este libro ya tomando en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente, que este libro, lejos de presentar catástrofes, lo que presenta es un mensaje de mucha esperanza. Y vean cómo está pasando esto del COVID, con la vacuna, con las cosas, como algunos dicen, se está viendo una luz al final del túnel. Claro, con pérdidas muy lamentables, pero estamos siendo testigos, ustedes y yo, estamos viviendo un cambio de época. Pocas veces en la historia de la humanidad creo que la gente ha tenido conciencia que se estaba cambiando de época. Porque, por ejemplo, cuando cambió la época, de la época antigua a la época media, con la caída del Imperio Romano Occidental, difícilmente, además que no habían los medios de comunicación que hoy tenemos, la gente iba a estar al tanto de eso. Incluso cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, cuando cayó Constantinopla o cuando Colón llegó a América, que hicieron el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, tampoco la gente se enteró. Fueron los historiadores con el tiempo que van haciendo este análisis. Con la Revolución Francesa, el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, que es mucho más reciente, claro, ya ahí la historia, los estudios se van perfilando. Pero la época contemporánea que inició desde la Revolución Francesa en 1789, con todo el enciclopedismo y todos los aportes de Rousseau, Voltaire, Montesquieu y todos esos grandes filósofos, desde 1789 hasta la fecha, estábamos, por decir así, en la época contemporánea. Sin embargo, ya muchos historiadores y pensadores han visto que el coronavirus ha sido como el punto ya que está marcando un cambio de época, porque la Segunda Guerra Mundial, la explosión de la guerra, bueno, las bombas atómicas, la era espacial, la internet, todo eso señalaba que se estaba fraguando un cambio, pero con el coronavirus ya afectó a todo el mundo y podría ser que dentro de 50, 60 años nuestros nietos o bisnietos vayan a decir, mira, es que en el año 2020 o en el 2019 se cambió de época, de la época contemporánea. Quién sabe cómo le llamarán a este momento de la historia. La historia estudia el pasado, pero como estamos en el presente, yo no lo podría decir porque no estoy en el pasado. Entonces, lo que quiero decirles con este momento es que hay que ser conscientes de la historia. Estamos en un momento impresionante de la historia que nos tocó vivir a nosotros, que también es una historia de santidad, un siglo de muchos santos, ¿verdad? También hay momentos difíciles y el Apocalipsis se nos presenta como un libro de esperanza. Y ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Yo quisiera que nada más tal vez en el audio, para que me contestaran esta pregunta para poder introducir algunos elementos del libro del Apocalipsis. No sé si alguno en el audio quiere decirme así, a viva voz,
¿Quién es el autor de la carta a los romanos? ¿Quién escribió la carta a los romanos? ¿Qué han oído ustedes? San Pablo fue. Ok, gracias. Eso es muy importante porque normalmente decimos de la carta de San Pablo a los romanos. Sin embargo, si ustedes buscan Romanos 16, 22, van a notar algo muy curioso que va a decir, y yo, Tercio, que he escrito esta carta, los saludo también en el Señor. El que escribió la carta a los romanos es Tercio. Claro, la autoría intelectual toda es de Pablo, pero esto está escrito en la Biblia. Y a veces nosotros hemos leído mucho la Biblia y no hemos visto detalles. Que estos detalles, como este tan sencillo de la carta a los romanos, que podría ser parte de una trivia, a veces pensamos que el Apocalipsis y los demás libros de la Biblia se escribieron como si yo estuviera escribiendo hoy un libro. Y no, la forma en que se escribieron los libros y particularmente el Apocalipsis no es como ustedes creen que García Márquez se sentó a escribir Cien años de soledad o Miguel de Cervantes comenzó a escribir El Quijote. ¿Verdad? Esa forma no es la que se escribe en la Sagrada Escritura. Por eso quise comenzar con esta preguntilla para moverles el piso, porque normalmente uno de buenas a primeras era, uno ha visto y siempre dice la carta de San Pablo a los romanos, entonces comienza, incluso Pablo comienza a hablar, pero Pablo es el que comienza a dictar. Podría ser que tuviera problemas de vista, podría ser que estaba en prisión y puso a otras personas a escribir. En efecto, en efecto. Eh, esto quiere decir que los libros en la Sagrada Escritura hay que entenderlos en su momento, en su contexto, y tienen detallitos que a veces dicen, pero ayer estaba dando una clase de generales en la Universidad Católica y con estudiantes incluso que no son de tradición católica ni nada por el estilo, algunos ni creyentes son, y hay veces que la gente eh, por la tele, por la televisión, por las películas, siempre tiene imágenes muy, voy a decirlo así entre comillas, como muy infantiles de cómo se hicieron las cosas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos como piensa la tele. Si yo vi los 10 mandamientos, la historia fue así, punto. Y no, ¿verdad? Hay detalles en la Biblia muy bonitos. Entonces, vamos a comenzar con el libro del Apocalipsis para que ustedes cuando algún día puedan comentar y si alguna vez oyen a una persona hablar de una manera inapropiada del Apocalipsis, puedan decir, bueno, yo estuve un ratico ahí, una conversación que tuvimos en la parroquia San Rafael de Calle y me quedó claro las siguientes cosas. Primero, ¿quién es el autor del Apocalipsis? Atención, así como les hice una pequeña trampita al inicio, ¿verdad? Y sería muy bonito hacer una trivia bíblica o hacer una antorcha bíblica, ¿verdad? Un concurso. Hay detalles muy interesantes en la Biblia que están ahí, siempre han estado. Lo que pasa es que nunca los hemos leído, como este de Tercio, que es el que escribe. Pablo es el que dicta, él es el pensamiento de Pablo, pero el que escribe es otra persona. Esto va a suceder con el Apocalipsis de Juan. Nosotros, si ustedes agarran sus Biblias, van a decir que el Apocalipsis comienza así, yo Juan, ¿verdad? Ok, obviamente el autor intelectual que está detrás de todo esto es Juan, pero los estudiosos y la iglesia que ha ido profundizando en esta renovación bíblica teológica, porque a la Biblia hay que agarrarla con cuidado, no se puede leer independientemente un texto, sacarlo de contexto, como tantas veces les he dicho. Detrás de Juan, el autor, y les puse esa palabrita aquí, está la escuela juánica, es decir, los discípulos de Juan. Pareciera, y esto, si alguno tiene dudas, qué interesante, pueden buscar excelente información. Claro, si alguno requiere una información, en internet hay de todo. Conforme yo he estado preparando estas diapositivas,
veo cada cosa en internet que digo, uy, y esto lo ve la gente, ¿verdad? Qué peligroso, ¿verdad? Gente que agarra y manipula textos. Para evitar la manipulación o el fanatismo religioso, es buena la formación. Por eso lo que estamos haciendo desde la parroquia San Rafael de Calle Blancos es contribuir a tener un espacio para tener argumentos para leer. La escuela juánica son un grupo de discípulos que a la luz de la fe y la experiencia de San Juan redactan el Apocalipsis. Y no solamente el Apocalipsis. Vieran que el Evangelio de Juan, incluso las cartas que están en la Biblia de Juan, que son 3 cartas, vean que del Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de San Juan, tenemos las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Son muchos libros, son 5 libros prácticamente. Entonces, al igual que en Isaías, los estudiosos han visto que el libro de Isaías, que es un libro de Isaías, hay como 3 autores implícitos. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, que se llaman exégetas o también bueno, los que hacen hermenéutica hacen la interpretación. Los exégetas son aquellas personas estudiosas que buscan el texto y tratan de descifrar y descubrir todo lo que estaba alrededor del texto para ser muy fieles a ese texto. Parece que hay un grupo de discípulos que está con Juan, que es la segunda generación de discípulos. Están los primeros, que es San Juan, y Juan tenía otros discípulos, igual que lo tuvo Pablo, que con Timoteo, con Tito, ¿verdad? Ellos tenían generaciones de discípulos. Es más, si ustedes notan algo, hay un escrito, bueno, no, hay 2. En los evangelios, Marcos no es un apóstol. Bueno, y Marcos es un evangelio muy bonito, no sé, me gusta mucho, aparte por el nombre, pero estamos leyendo el evangelio de Marcos. Marcos, si ustedes revisan la lista de los 12 apóstoles, Marcos no es un apóstol y tiene evangelio, escribe un evangelio. Lucas no es apóstol y escribe un evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Marcos, que es discípulo y participa en el ministerio apostólico con San Pedro, Marcos va a ser, digamos, esos discípulos que tratan de poner por escrito las vivencias de los apóstoles, y Lucas, que también tuvo mucha influencia de Pablo, que viajó con Pablo, va a poner por escrito las cosas. Entonces, ¿quién es el autor del Apocalipsis? En principio, San Juan, pero tiene varios discípulos que le ayudan. Y si alguno me dice, ay, disculpe Marcos, usted lo que está haciendo es enredándonos, usted está diciendo algo que no es. Si ustedes tienen su Biblia, que ahorita, antes de empezar el programa en vivo, les dije que buscaran algunos la Biblia, es más, cuando terminen lo pueden revisar y si quedan con la incógnita, qué bien, porque un docente no debe imponer sus criterios. Un formador lo que da es ideas para que ustedes profundicen. Si ustedes buscan el final del Evangelio de San Juan, noten esto que es muy curioso. Siempre ha estado escrito. Lo que pasa es que no le hemos puesto atención, igual que a Tercio, que es el que escribe la carta a los romanos, por el pensamiento de Pablo. Vean lo que dice San Juan en el versículo, al final de su evangelio. Este es el discípulo que da testimonio, Juan, de todo esto, y lo ha escrito Juan. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quiénes somos nosotros? Si ustedes agarran el texto, Juan está contando su testimonio de lo que vivió con Jesús, pero dice al final, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Esto es donde estos estudiosos de la Sagrada Escritura han visto que hay un grupo de discípulos que ayudaron a redactar tanto el cuarto evangelio como lo es
el Apocalipsis. Ahora, pasemos a otro elemento del Apocalipsis. ¿Dónde se escribió? Primero estamos viendo el autor. Aquí los que les gusta la filología, la lengua, ¿verdad? Para entender un texto hay que saber su autor, el lugar, el año, todos esos detalles me permiten entender qué fue lo que pasó. Normalmente, lo que se escribe es que Juan, en el destierro, está en una isla griega pequeña llamada Patmos. Vean, las islas griegas, que ahorita vamos a ver dónde se ubican. Estas islas griegas son muy desérticas, son mucho de piedra, ¿verdad? Aquí les puse una foto, esto es una foto de Patmos, aquí una foto aérea de la isla de Patmos. Yo tuve la oportunidad de visitar con mis hijos una isla cercana, Santorini, y ver la formación rocosa y tan árida de estas islas, ¿verdad? Que ahora las ocupan para el veraneo y todo lo demás. Esta isla se tomó como para castigo, porque aquí voy a mostrarles para que se ubiquen en el contexto, para que se medio orienten. Este es el Medio Oriente. Este es Medio Oriente. Aquí está Jerusalén, donde murió Jesús y resucitó, que es lo más importante. Aquí está Tierra Santa, donde estoy con el cursor, es Tierra Santa. Aquí está Jerusalén, Jesús creció aquí arriba en Nazaret y Belén está un poquito más abajo. Aquí está Egipto, ¿verdad? Esto es lo que hoy es Israel. Aquí está Grecia, ¿verdad? Grecia, Corinto, ¿verdad? Donde Pablo viajó. Y de Grecia, entre Grecia y lo que hablaríamos hoy de Turquía, está la isla de Patmos, está aquí, esto es Patmos. Y aquí está Roma, donde muere Pedro. Esto es el origen del cristianismo. El cristianismo por las persecuciones se fue moviendo. De Jerusalén se fue moviendo hacia el norte, hasta todas estas zonas, y llegó hasta el norte de África, y después va a llegar a España, y España va a llegar a América. Entonces, vamos a decir que la isla de Patmos es una isla que era usada para el destierro en aquel tiempo, hoy no. Y es ahí donde Juan tiene la revelación. Recuerden que la palabra apocalipsis, apocalipsein en griego es revelar, quitar el velo, ¿verdad? Se escribió entre el año 95 al 100 de la era cristiana. Y Juan, que es este hermano de Santiago, que es el último de los apóstoles, ¿verdad? El que más cercano a Jesús, va a redactar al final del siglo I un mensaje que trata de responder a todo lo que ya se ha escrito en los evangelios. Ya los evangelios para esta época ya están escritos. Las cartas de Pablo, ya está todo. El último libro en que se incluye en el canon o la lista de libros sagrados es el Apocalipsis de Juan, porque este libro permite hacer el cierre triunfal de todo el cristianismo. Es triunfal, no es derrotista. Entonces, ¿por qué? Vamos a ir rápidamente. Recordemos el contexto histórico. Los cristianos, primero el cristianismo fue una religión muy, bueno, el término religión no es el más acertado. El cristianismo nace como un grupo del judaísmo que luego se va enriqueciendo por personas que no son judías, que aceptan el mensaje de Jesús. Y la iglesia, el cristianismo primitivo, eran grupos pequeños, era una iglesia doméstica. La pandemia ahora nos hizo volver un poco a la iglesia doméstica, una iglesia más familiar, una iglesia más, vean que incluso en Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan se hace en las casas. Iban al templo a hacer las oraciones judías y luego la fracción del pan en las casas. Entonces, cuando el cristianismo cada vez toma más fuerza y hay gentiles, no judíos, que asumen el mensaje de Cristo, resulta que el Imperio Romano
comienza a tener sospechas de este grupo que lo que hace es cuestionar mucho, y también es una parte económica, lo vamos a ver ahorita. Había que comprar incienso para quemarle al César, eso era un impuesto prácticamente, y los cristianos, al no reconocer al César como un dios, entonces era una cuestión política. Los cristianos se reunían en casas, pero conforme los cristianos van recibiendo comunicaciones, testimonios por escritos de los apóstoles, ¿verdad? Es cuando, primero recordemos, tanto Nerón en el año 64 comienza a hacer una persecución sistemática contra los judíos y los cristianos, porque para ellos eran lo mismo. Domiciano, al final de la época, también comienza a perseguir cristianos. Estas dos persecuciones, y aquí lo muestro en esta parte, había que quemarle incienso al César, reconociéndolo como un señor, ¿verdad? Esto hizo que los cristianos comenzaran a ser perseguidos. Entonces, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, para lograr mantener la esperanza, tienen que escribirle un mensaje a los cristianos, pero, ojo, ese mensaje va a ser simbólico. El mensaje simbólico es fundamental en el Apocalipsis. No sé si lo que ustedes están viendo ahorita es una simple raya. ¿Qué es un símbolo? Símbolein en griego es algo que une, es la unión. Un símbolo es distinto a un diábolo. Dia es, de ahí viene la palabra diablo. Diálisis es lo que separa. Un diábolo es el que nos separa. Un símbolein es lo que une. Y entonces, por ejemplo, los cristianos, para poder transmitir el mensaje de esperanza a los que estaban siendo perseguidos y los que estaban viviendo situaciones muy difíciles, ¿cómo mandarles un mensaje o cómo reunirse? Porque los cristianos no eran suicidas, no era máteme, soy cristiano, porque eso sería una actitud suicida. Sí reconocían a Jesús cuando había que hacerlo, pero no, no hay que confundir que los cristianos, como me voy a morir, que me maten. No, el cristianismo busca y defiende la vida, y los cristianos, para reunirse en las casas o en lugares que vamos a llamar ahorita las catacumbas, hacían símbolos. Entonces una persona podía hacer una raya como la que yo tengo ahí. Un símbolo une dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los símbolos patrios. Vamos a hablar de estudios sociales. Un símbolo, los colores blanco, azul y rojo, los pongo de forma horizontal, porque si los pongo de manera vertical van a ser la bandera de Francia. Si los pongo de una manera y le doy un significado mayor, esos tres colores se me convierten en la bandera. Y eso, si yo estoy en otro país y veo la bandera de Costa Rica, ese símbolo me comunica con una realidad más allá de lo visible. Los símbolos es lo que nos dan una unidad, lo que une un significado con un signo. Y entonces, por ejemplo, los cristianos, si se iban a reunir, alguien hacía esta primera línea, hacía una línea nada más. Y si otra persona llegaba y unía eso, formaba lo que vamos a llamar un ictus. ¿Recuerdan? Lo que hemos hablado desde las primeras veces, un pez. Si alguien lograba unir esto, era un cristiano. Entonces, uno de los primeros símbolos que usan los cristianos es el símbolo del pez, como un símbolo de reconocimiento entre ellos. Y así, ahora sí, podían reunirse, porque en el Apocalipsis todo es simbólico. Así como unas rayitas podían significar algo, también ellos escribían cosas de tal manera que los romanos no los entendieran. Y aquí, lástima, conseguí una imagen muy pixeleada, tengo que buscar una imagen mejor, voy a hacerlo para la próxima, pero me parece muy interesante porque una de las mayores confusiones que tienen las personas es que el Apocalipsis habla del 666.
666, the number of the beast, el número de la bestia. Y entonces andan diciendo que si uno tiene, si el 666 está en código de barras, que si el 666 está en la cédula. Bueno, mi cédula es 11665. Yo soy casi la bestia. Bueno, estoy por un número, soy 1665. ¿Verdad? Y la gente agarra estos números y los toma al pie de la letra, cuando originalmente los cristianos, como tenían que buscar cómo mandar un mensaje cifrado de esperanza sin que expusiera la seguridad de las personas, por decirlo así, en lugar de decir que Nerón, el César, era el anticristo, era una bestia, entonces utilizan este número. Este número en el Apocalipsis no es un número matemático, ¿verdad? Este número, y aquí por eso busqué esta imagen, que la voy a buscar de una manera mejor. Recuerden que los números arábigos que hoy tenemos no existían cuando se escribió la Biblia, sino que el Apocalipsis, que está escrito en griego, las letras tienen valor numérico, igual que los romanos. Recuerdan que los romanos tampoco tenían los números que tenemos hoy. Los números, para los romanos, el valor numérico se le daba a una letra. La I latina vale 1, la V vale 5, la X vale 10, etc. Así eran los griegos. Los griegos, el griego antiguo, cada letra tenía un valor numérico. Y entonces, si nosotros sumamos en griego Nerón y Kaiser, ¿verdad? Eso da la suma de 666. Cada letra del acróstico del nombre César Nerón, el valor numérico de cada letra, si lo suman, da 666. Entonces, los cristianos, si iban a mandar un mensaje diciendo que algo del César, para no hacerlo explícito, lo mandaban de manera simbólica. Entonces, el 666 no es que va a venir un 666, no, es que ya el 66 estuvo. Nerón y todo aquel que persiga a la iglesia es un 666, por decirlo así. Pero entonces, solo los cristianos podían descodificar este tipo de cosas. El problema es que hoy tenemos el libro del Apocalipsis y muchos no tenemos cómo descodificarlo, cómo interpretar. Entonces, bueno, si el 666 es el César Nerón, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo escribieron? Esto, la iglesia, que es madre y maestra, la iglesia, por eso siempre tiene lo que se va a llamar la tradición, la enseñanza de la iglesia. La tradición, con mayúscula, no es lo mismo que las costumbres. Pablo lo dirá en la carta a los Corintios, porque yo he recibido una tradición que el Señor, la noche en que fue entregado, recuerden que Pablo no estuvo en la Santa Cena. Y Pablo, sin embargo, es el primero que escribe el relato de la Santa Cena. Antes que Marcos, antes que Mateo y que Lucas, San Juan no escribió el relato de la Santa Cena. En la primera carta a los Corintios se habla del relato de la Santa Cena y Pablo no estuvo, porque Pablo fue catequizado, fue educado en la fe y recibió esa vivencia. Y por eso Pablo dice, yo he recibido una tradición que el Señor, la noche en que fue entregado, cuando la iglesia transmite un mensaje, lo hace para poder explicitar la palabra escrita. Y de vivir en las casas, la iglesia doméstica ante las persecuciones tuvo que recurrir a algo inédito para poder reunirse y de una manera celebrar su fe, incluso los bautismos. La iglesia va a usar las catacumbas romanas, la iglesia de las catacumbas. La palabra catacumba, que suena muy raro, ¿verdad? De ahí viene la palabra catequesis, por si hay alguno que ha estado en catequesis o trabaja en catequesis en alguna parroquia. En griego, catequeheim,
es hacer resonar, porque en las catacumbas, que son subterráneos, ¿verdad? Son como cuevas, ahí resuena la voz, ¿verdad? Y entonces, así como la voz resuena, el mensaje de Jesús se resuena de generación en generación. Entonces viene, en las catacumbas se dan las catequesis, ¿verdad? De ahí viene la palabra catecumenado, ¿verdad? El que escucha ese retumbo, el catequista, el que hace resonar, y todas las palabras que tienen la raíz cata. El tiempo de la cuaresma es el tiempo del catecumenado. Recordemos, el catecumenado entendido como la preparación al bautismo. Gracias a Dios, recientemente en el siglo XX, ya se cumplieron 50 años, Kiko Argüello, a la luz de la experiencia del catecumenado primitivo, plantea un neocatecumenado, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia en este tiempo, en las peticiones se habla de los catecúmenos, podría ser que alguno asocie solamente a nuestros hermanos del camino neocatecumenal, que es más bien los catecúmenos, es los que en zonas de misión adultos se están preparando al bautismo, ¿verdad? Entonces, es un detalle muy importante que gracias a Dios el aporte que ha dado el camino neocatecumenal a la iglesia es renovar la vivencia del bautismo, ¿verdad? Como adultos. Entonces, catacumbas son lugares, y aquí puse una foto de una catacumba, porque en las catacumbas se van a celebrar tanto la Eucaristía como el bautismo. Y es ahí, mira, no les puse, lamentablemente, les voy a quedar debiendo varias fotos de catacumbas en Roma, son subterráneas, incluso cuando alguien va a Roma y va a las catacumbas, tiene que ir con algún guía, porque hay catacumbas que son muy profundas, son muy profundas. ¿Por qué? Porque eran cementerios. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que cementerios? ¿Y por qué cementerios? El último lugar en que podían buscar a los cristianos eran en cementerios. Se reunían en las noches y ya ustedes podrán entender varias cosas. Uno, ¿por qué la mayoría de los altares en las iglesias más tradicionales tienen forma de tumba? Si ustedes ven un altar antiguo, es una tumba, ¿verdad? Y de hecho, tiene un lugar que se llama Ara, los altares consagrados, donde hay reliquias de santos, hay pequeños fragmentos de huesos de mártires, que es donde normalmente el presbítero besa el altar, ¿verdad? Porque por mucho tiempo celebramos la Eucaristía encima de tumbas, ¿verdad? Y ustedes van a decir, ¿y por qué las luces? ¿Por qué hay dos velas? Imagínense estar en una catacumba, eh, bajo tierra, a oscuras, y para poder ver al que estaba presidiendo la celebración, se ponían antorchas, que luego ahora eso va a quedar como un elemento litúrgico. Todo tiene una razón de ser, nada es fortuito. Lo que pasa es que a veces las personas no se preguntan el porqué de las cosas, de dónde vienen las cosas. Y gracias a Dios, la parroquia nos da este espacio para poder clarificar, como dirá Pedro, hay que dar razón de nuestra fe. Cuando alguien se nos consulta, no es para imponer, sino para proponer, y no tratamos de convencer a nadie. Nosotros no tenemos por qué convencer a nadie. Lo importante, como Francisco de Asís, es vivir la sencillez del evangelio, y ojalá que por el testimonio algunos se sientan atraídos y vean la coherencia de vida entre lo que se dice y lo que se vive. Entonces, la iglesia va a estar en las catacumbas, y es ahí donde ya, ahora sí, todos los números y todo lo del Apocalipsis ya tiene razón. Los números, como lo dijimos anteriormente, no son números matemáticos. Y para los que no vieron los primeros programas del Apocalipsis, el Apocalipsis va a usar números, figuras, animales, pero les va a dar un sentido distinto. Por ejemplo, esta iglesia que está asustada por lo que está pasando, que obviamente ante el asesinato de familiares y todo lo que está pasando, un poco lo que hemos vivido, digamos así, guardando la distancia, el temor que uno ha sentido, que los familiares que se han perdido o vecinos por la muerte del COVID,
Imagínense en la del siglo I saber que en cualquier momento llegaba a la casa los soldados romanos o algún grupo y iban a terminar en el circo romano descuartizados. Esa tensión, por eso la iglesia se refugia, está en las catacumbas y comienza a hablar con un lenguaje, ¿verdad? Cifrado. A estas catacumbas, a estas comunidades cristianas solo iban iniciados, gente que había pasado por un proceso de iniciación. Por eso la iglesia hoy nos recuerda la importancia de la catequesis, la importancia de ser formados, porque la mayoría de nosotros fuimos bautizados y nunca entendimos el porqué de muchas cosas. Ahora como adultos tenemos la oportunidad y vean que ahorita viene la Pascua. En la Pascua ustedes y yo vamos a renovar las promesas del bautismo. Eso es una forma bueno, cómo reiniciarme en la fe. Por eso tantas experiencias que se han dado en la iglesia después del Concilio Vaticano II para que las personas, sea a través del camino neocatecumenal, a través de las jornadas de vida cristiana, a través de la renovación carismática, a través de movimientos laicales o también nuevas formas de vivir la experiencia religiosa que se dan en distintos países, los focolares, tantas formas, tantas ramas de tratar de los cursillos de cristiandad, etcétera. La iglesia ha visto la necesidad de que la gente que se bautizó por tradición ahora sea por convicción, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Y entonces, aquí vamos a ir descifrando cada uno de los números que aparecen en Apocalipsis. Todos los números que vamos a ver y las imágenes están en el Apocalipsis, pero están hechos de manera de que, recuerden, que algunos no lo entiendan, en este caso los romanos perseguidores de los cristianos, y que sea un lenguaje para la comunidad que ellos digan, hay una palabra de esperanza, no todo es malo, no todo en la vida es sufrimiento. Sí, lo dije en el penúltimo programa, antes de que viéramos la historia del Papa. Al igual que en un parto hay sufrimiento, eh, no hay resurrección sin cruz, ¿verdad? No podemos pasar a la gloria del domingo de gloria de resurrección si no pasamos por un Viernes Santo. Eso es, la vida es así. Entonces, no es que todo es malo, pero sabemos que hay momentos difíciles. Entonces, ¿qué significan los números en el Apocalipsis y en la Biblia normalmente? Recordemos que el número 3, cuando ustedes lean 3 en la Biblia, no es un número matemático, no es como el 666, ¿verdad? Va a significar la plenitud celestial. ¿Por qué? Porque cuando se escribió el Apocalipsis, cuando se escribió, el universo se dividía en 3 niveles: el cielo, la tierra y los abismos. Nada más. En aquel tiempo, no estaba Copérnico ni Galileo Galilei, en aquel tiempo se creía que el sol le daba vueltas a la tierra. Por eso se dice en el libro de Josué que Josué detuvo el sol. El sol no se mueve, el sol está quedito. Porque en Josué se tenía la idea que el sol le daba vueltas a la tierra. Hoy sabemos, por la observación y por todas las naves espaciales y por algo elemental, que la tierra gira alrededor del sol y no al revés. Bueno, eso cuando se escribió la Biblia no estaba así. Entonces, los 3 niveles del universo, el número 3 significa plenitud celestial, cielo, tierra y abismos. Por favor, los que tienen Biblia, busquen el himno a la Kénosis de Filipenses 2:6 al 11, cuando dice, y toda lengua proclame que Jesús es Señor en el cielo, la tierra y los abismos. Aquí dice infierno porque infierno viene del latín inferno, que es inferior, abajo, el nivel inferior. Por eso cuando celebramos el sábado santo, el descenso de Jesús a los infiernos, no es que Jesús fue a visitar al diablo, sino fue hasta lo más profundo de la muerte, hasta lo más profundo del ser, y de ahí nos rescata para que celebremos la Pascua. Entonces, la celebración del laudes, que la iglesia recomienda que se celebre con el pueblo. Recuerden que el Viernes Santo tenemos la misa vespertina de la Cena del Señor
el jueves en la tarde, que ya es viernes. Aclaro brevemente. Como la iglesia nació del judaísmo, para nosotros, en la iglesia cristiana, nosotros el día empieza la víspera. Si ustedes leen el Génesis, cuando Dios crea el cielo y la tierra, ustedes van a leer, atardeció y amaneció primer día. Atardeció y amaneció. Para los judíos, el día empieza en la tarde. Por eso nosotros, en la tradición católica, los sábados podemos ir a la Eucaristía, porque después de las 5 de la tarde ya es domingo. Y todas las grandes fiestas de la iglesia tienen vísperas, como Navidad. Si vamos el 24 en la noche, son vísperas de 25. Igual el 31, vísperas del primero. Y el 15 de agosto, el día de la Asunción de María, hay vísperas. Uno va en la noche anterior y es como si fuera el día siguiente. Entonces, Viernes Santo comenzamos con la misa vespertina, que en la semana occidental es jueves, pero ya en la fe ha empezado el viernes, misa vespertina, y tenemos la conmemoración de la muerte de Jesús a las 3 de la tarde. Son los dos acontecimientos del viernes. El sábado, durante todo el día, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda es hacer laudes del descenso de Jesús a los infiernos. Vean que en el credo nosotros decimos que Jesús murió, fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Ese descenso al lugar de los muertos es porque el universo tenía 3 niveles para ellos. De hecho, si ustedes ven aquí la luna, es que la luna, el sol y la luna daban vueltas alrededor de todo esto. Entonces, para ir puntualizando, el 3 en la Biblia significa perfección celestial. El 4, que va a ser usado mucho en la Biblia, son los 4 puntos cardinales. Vean y noten, por favor, que el Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios, porque el evangelio tiene que llegar a toda la tierra. Porque no hay 5, 7 o 8 evangelios. No, aparte que es solo un evangelio, la buena noticia, pero según Marcos, según Mateo, según Lucas, según Juan, son. ¿Por qué 4? Porque tiene que llegar a toda la tierra. Recuerden las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia hay 4 hermanitos, ¿verdad? Porque representan los 4 puntos cardinales. Cuando se dice 4 en la Biblia, es que es toda la tierra. Toda la tierra. Entonces, si 3 es perfección celestial, 4 es perfección terrena. Por lo tanto, el número 7 en la Biblia, en el Apocalipsis, no es matemático, ¿verdad? Bueno, también lo podemos tomar con la creación, que se habla de los 7 días de la creación, que no vamos a tomar como una semana formal científica de nosotros, no. Es una plenitud de tiempo. Cuando se dice 7 en la Biblia, es la suma de 3 más 4. Ojo, no estoy diciendo que es la suma de 5 más 2, ni 6 más 1, ¿verdad? Estoy diciendo 3 más 4. ¿Por qué? Porque el 7 simboliza la perfección celestial y la perfección terrenal. Entonces, el Apocalipsis va a comenzar con un mensaje a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces algunos decían, ese libro está solo para ellos. No, porque cuando se dice que el Apocalipsis va a 7 iglesias, los cristianos entendemos, este libro es para toda la iglesia, la plenitud de la iglesia. Eso es lo que hay que ir haciendo con el Apocalipsis. Igual el número 12. Usted me dice, ¿pero por qué el número 12? Bueno, el 12, que significa elección en la Sagrada Escritura, se asocia a elección. Recuerden que se hablan de las 12 tribus de Israel. 12, ¿verdad? Aunque Jacob tenía una hija más, pero son 12 tribus, ¿verdad? Y Jesús va a llamar a 12 apóstoles. ¿De dónde sale el 12? No, veámoslo así, tiene un sentido teológico. 12, ¿qué es? 3 veces 4. Así como 7 es 3 más 4, 12 es 3 veces 4. Y entonces ustedes van a ver que en el Apocalipsis van a hablar de 4 seres vivientes, ¿verdad? Van a hablar de 24 ancianos, ¿verdad?
que eso es algo muy curioso, 24, ¿verdad? Que es la suma del 12 de Israel, de la primera alianza. Dios mantiene la primera alianza y nosotros, la nueva alianza, la iglesia, 12. Entonces 24 representa el pueblo de la primera y la nueva alianza. Entonces 24 es todo el pueblo. Y claro, si seguimos en esta misma lógica de números simbólicos, vamos a llegar a 144,000, que es 12 por 12 por 1000, que en una forma simbólica, los escritores sagrados lo que nos dicen que cuando se dice, es que solo hay 144,000 salvos. Vean, con solo los santos que ha habido a lo largo de la historia y los profetas y todo, ya ese 144,000 está más que superado, ¿verdad? Ya nosotros, por más que la pulsemos, estaríamos fuera prácticamente. Pero es que no es un número matemático, sino significa una, una multitud incontable, tanto el antiguo pueblo, el nuevo pueblo y todas las personas de buena voluntad que a la luz serán juzgados por su conciencia. Y bueno, Dios es un Dios rico en misericordia. Él eh, quiere la salvación de todas las personas, ¿verdad? Y ahí está nuestro libre albedrío. Ok, no solamente los números son simbólicos, sino también las figuras que aparecen. Por ejemplo, el Apocalipsis va a hablar de ancianos. Incluso un título que se le va a dar a Dios es anciano de días. La palabra anciano en griego significa presbítero. Y a Dios siempre se le ha asociado a Dios Padre como un señor de pelo blanco. Vean todas las imágenes de la Santísima Trinidad. Un pelo blanco, barba blanca, ¿verdad? Eh, Siempre lo asociamos con un señor de pelo blanco y barba blanca. La, el anciano en la Sagrada Escritura representa la sabiduría. Alguien entre más años, más experiencia, tiene más sabiduría. En la cultura oriental, el respeto a las personas adultas mayores es fundamental, porque la persona entre más años, más sabia. No, no es lo mismo tener títulos de una universidad que la sabiduría que da a la vida también. Entonces hay que unir esas dos cosas. Por eso los ministros del segundo grado sacerdotal se les llama presbíteros, porque están llamados a tener esta sabiduría para ayudarle al obispo a pastorear el pueblo. Entonces, anciano, cada vez que ustedes oyen hablar un anciano, están hablando, hacen referente a la sabiduría. Vean que Tolkien en El Señor de los Anillos pone a Gandalf como un anciano. En Harry Potter, eh, J.K. Rowling pone como director de una institución a un anciano, porque esa es la sabiduría. De hecho, nuestra iglesia actualmente está pastoreada por una persona anciana, el Papa Francisco, ¿verdad? Esa es la visión de el anciano es alguien sabio. Ahora, ¿por qué aparece un cordero degollado? Para ir terminando y dejar un espacito muy pequeñito, porque hoy comenzamos un poquito más tarde. Eh, el cordero degollado, ¿qué se habla? Bueno, aquí puse un cordero degollado, bueno, que simboliza degollado, ¿verdad? Que está una mancha ahí. No lo quise poner con los ojos y los cuernos como aparece ahí porque la imagen es una imagen, si la tomamos al pie de la letra en el Apocalipsis, es una imagen incluso fea, es antiestética de vista occidental. Pero como el Apocalipsis, cuando habla de un cordero degollado que está de pie, eh, un cordero degollado no podría estar vivo porque si está degollado está muerto. El cordero hace referencia a Cristo muerto y resucitado, ¿verdad? Recuerden el Evangelio de Juan, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros cada vez que recibimos la Eucaristía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho que en la mayoría de templos siempre hay una imagen de un cordero degollado, alusión a Jesús. Entonces, cada vez que se habla del cordero, es Jesús. Incluso también hay una imagen muy impresionante, que yo la puse la primera vez que vimos el programa, cuando se habla del león, el león de la tribu de Judá. Esta imagen a mí me llama la atención porque mezcla casi una figura de Aslan, de C.S. Lewis, compañero de Tolkien que escribió
El Señor de los Anillos, cuando vemos a Aslan, si aquí hay padres y madres de familia o abuelitos que están cuidando niños y no saben qué película de Semana Santa ponerle a un niño para que no sea tan cruenta como La Pasión de Cristo y salgan traumatizados, les recomiendo las Crónicas de Narnia, el primer libro. Es la Pasión de Cristo contada para niños, ¿verdad? Aslan representa a Jesús, que se sacrifica y da la vida por el traidor. Hay toda una analogía muy bonita que nace del Apocalipsis. A Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Un retoño va a nacer de Judá, ¿verdad? De Jesé. El león va a ser signo de Jesús resucitado, tanto el león como el cordero. Y también ya vamos cerrando con la mujer. Cuando veamos el capítulo 12, que eso lo vamos a ver ya en las últimas sesiones de este curso de Apocalipsis, cuando veamos el Apocalipsis capítulo a capítulo rápidamente, aquí estoy dando, vamos, como todo el glosario de lo que vamos a ver. Cuando se habla de mujer, yo sé que en nosotros, en la fe y los que somos de tradición católica, asociamos directamente a la Virgen María, ¿verdad? Sin embargo, la mujer en el capítulo 12, aquí esta señal grande que aparece una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, ¿verdad? Con una corona de 2 estrellas que está encinta y grita, que para nosotros es una alusión a María, en el autor sagrado es la iglesia, ¿verdad? La iglesia que es perseguida. Entonces, la mujer, igual que en el Cantar de los Cantares, el novio y la novia, ¿verdad? El novio representa en este caso Dios y la mujer Israel. Bueno, en este caso, esta mujer que es la que se va a casar al final del Apocalipsis con las bodas del Cordero, ¿verdad? La esposa dice, ven, la mujer representa la comunidad de fe. Y finalmente aparecen unos seres vivientes, 4, que es estéticamente los presentan horribles porque tienen 4 caras, tienen cara, cara humana, cara de águila, cara de toro, cara de león. Son unos monstruos literalmente. Pero recuerden que son las imágenes que vamos a usar para los evangelistas, porque estas imágenes, estos seres vivientes, van a caminar en las 4 direcciones. Es como la buena nueva tiene que llegar a toda la tierra. Y de hecho que cada cara se hace referencia a uno de los evangelistas. Por lo tanto, también si estos animales tienen un símbolo, el dragón de 7 cabezas, que más que un dragón de anime o lo que fuera, vean que el dragón es de 7 cabezas. El dragón representa el Imperio Romano, porque entre Nerón y Domiciano, que hicieron la persecución contra los cristianos, hay 7 emperadores. Además que Roma está sobre 7 colinas. Una colina es la Vaticana. Entonces, cuando se habla de un dragón de 7 cabezas que persigue a la mujer, si lo traducimos es el Imperio Romano que está persiguiendo a la comunidad de fe. Entonces, de esta manera, voy a dejar ahorita de compartir porque así a grosso modo hemos logrado ver una forma de cómo interpretar ciertos elementos que siempre están ahí en el Apocalipsis, que a las personas a veces les estresa, que el 666, que el dragón de 7 cabezas, que por cierto, el dragón de 7 cabezas, una cabeza está guindando, eh, porque había una leyenda de Nerón, el cuerpo de Nerón no se encontraba, entonces en la época antigua había una leyenda de Nerón redivivus, que Nerón iba a revivir de nuevo. Entonces el autor sagrado pone que una cabeza está como guindando porque no tenían la ciencia cierta que había pasado con Nerón. Algo similar a lo que nos pasó a nosotros con Adolfo Hitler, que dicen que Adolfo Hitler fue asesinado por los rusos, pero después nunca se encontró el cuerpo, que lo quemaron, si se vino a Argentina, si estuvo en Brasil. Esas leyendas también pasaban hace 2000 años. Y la Sagrada Escritura y el Apocalipsis toman todos estos elementos, ponen símbolos y lo que nos corresponde a nosotros es descifrarlos. ¿Y cómo se descifran? Con la luz del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Y la iglesia
nos transmite a través de la enseñanza de los pastores, a través de la tradición de la iglesia, nos enseña cómo descifrar esas cosas. Y entonces cuando veamos que el 666, bueno, y el 66 fue Nerón y punto. Y no vamos a estar con miedo de que si en mi cabeza me aparecen 666 aquí, si me hace un lunar aquí con 666, a mí se me vería en la cabeza como en Damián, ¿verdad? Algo así, un bicho raro. No, no, no. O mi cédula 666 y entonces me van a quemar vivo porque yo soy el anticristo. Hay lecturas fanáticas, hay lecturas que no respetan la intencionalidad del autor, y por eso esta pequeña sesión era humildemente tratar de dar algunos criterios para que ustedes, cuando lean la Sagrada Escritura, traten de buscar lo que quiso decir el autor, y para eso ya hay muchas personas que lo han trabajado y a nosotros nos queda estudiar y compartirlo. Entonces, no sé, son las 8:12. No sé si alguno, por los que están en vivo, veo que ya se logró transmitir en Facebook. A las personas que están en Facebook, un saludo, ¿verdad? No sé si Ronnie tendrá, si hay alguna pregunta, algún comentario, porque hoy ha sido un poco, bueno, comenzamos a la carrera porque les decía al principio, atrasamos el inicio del programa, pero ya gracias a Ronnie y a todo el apoyo que ha hecho y a toda la pastoral de la comunicación de la parroquia San Rafael de Calle Blancos, logramos llegar y compartir un mensaje de esperanza de que el Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro que nos dice, al final, Dios va a vencer, todo, Dios tiene el control de todo, si hay sufrimiento, tenemos que estar preparados para sufrir, van a haber momentos duros, tendremos que llorar, sí, es normal, es parte del crecimiento. No hay crecimiento sin sufrimiento, incluso cuando nos salen los dientes, sino que lo diga Pamela aquí que está, ¿verdad? Cuando salen los dientes de un bebé, hay procesos dolorosos, y en la vida el dolor es parte del crecimiento. Lo que pasa es que el dolor no va a ser lo único. Hay una respuesta positiva que cuando terminemos el libro del Apocalipsis lo vamos a ver. Entonces no sé si hay alguna dudita o alguien que quiera compartir si algo no me expresé bien, para profundizar un segundito, y si en el chat hay alguna pregunta o algo, no sé, tal vez lo podríamos ver, y si no, que Ronnie me indique para que hoy, de hoy en 8, mientras si alguno se atreve a hacer una preguntita o agarra la confianza, porque aquí hay personas que me han dicho, yo estoy, pero no participo, y claro, está bien, si alguno quisiera hacer una pregunta lo puede hacer. De hoy en 8 hacemos otro paréntesis porque vamos a dedicar un programa especial a San José en las vísperas de celebrar ese día, porque en José vamos a encontrar muchas respuestas de cómo tener esperanza ante cosas que lo sobrepasan, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Cuando él decide casarse con María, ¿verdad? Con esta gran noticia de que está embarazada y no es de él, ¿verdad? Y cómo él en el silencio y todo esto es guardián, es un esposo fiel, es un esposo amoroso. Podemos sacar muchas cosas de San José, pero eso lo veremos la otra semana. Ok, entonces, si gustan los que estamos aquí, por lo menos ya que de ella y todos están ahí abriendo las cámaras, abrirnos ahí para saludarnos y por lo menos saber que estamos aquí y que formamos comunidad, y darle las gracias a todos los que se han integrado. Ve a Erika, está Sandra, está media familia, qué dicha, ¿verdad? Está bien. Hola. Juan Carlos, Hola, Susana, buenas. Liz, ¿verdad? Y todos. Bueno, y de hoy en 8 los invito para ver este especial de San José, un hombre de esperanza. No se lo pierdan a la misma hora por el mismo Vaticanal, si Dios lo permite y si estamos vivos. Bueno, y si no, un saludo desde allá, los saludo a todos con mucho cariño. Bueno, Gracias, Marcos. Gracias a todos. Buenas noches. chao. Gracias, Marquitos. Muy Un interesante abrazo. toda la charla. Bueno, qué dicha, chao. Chao, buenas abrazo. noches. Gracias. Chao.